Jugamos un papel protagónico en estos últimos tiempos, liderando a la iglesia en la preparación para el encuentro con Cristo. ¿Tú lo crees? Muy buenos días, que Dios los bendiga a todos. Qué buena y hermosa reunión la mañana de hoy. Le damos la bienvenida a la previa de la conferencia con mi amigo. Buenos días, José. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están ustedes hoy? El pastor, ingeniero, evangelista, hijo de Dios. Oye. Ali Pacheco. Gracias. Hay una palabra que se repite de manera constante desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, al Génesis, al Apocalipsis. Y esa palabra es pecado. Una palabra que hoy en día es impopular. Sí es. Donde desde muchos predicadores y púlpitos ha desaparecido para sustituirla por equivocación, errores, debilidad. Sí. El asunto es que aunque se quiera quitar esa palabra del léxico y de la conversación, está y sigue siendo de manera exponencial el pecado. Claro, es como ponerle a una lata de veneno, ponerle otra cosa, Coca-Cola. Exacto, pero si te lo tomas el efecto es correcto, igual. Es el mismo. Ok. ¿Qué es lo que está pasando con el pecado hoy en día? ¿Por qué no hemos podido, con todos los avances de la ciencia, los estudios de la conducta humana, la sociología y todo lo que termina en IA, no hemos podido resolver el problema del pecado? Cuando vemos al ser humano, vemos que definitivamente somos personas con unas capacidades extraordinarias, o sea, la capacidad de análisis, la capacidad creativa, las manos que trasladan esa creatividad a edificios, a ingeniería. Sin embargo, ese mismo ser humano es capaz de destruir, es capaz de corromperse moralmente, administrativamente, políticamente. O sea, entonces se ve un gran contraste en ese ser humano, ¿no? Por otra parte, sabe hacer lo bueno, pero no tiene el potencial de hacerlo. A esa incapacidad es una naturaleza, José, que está, llamamos a eso, embebida, o sea, está ligada a nosotros. Y es algo que podemos tratar de ignorarla, como tú dices, podemos tratar de darle algún otro nombre, pero definitivamente el ser humano sufre de un mal terrible interno que sabe lo que tiene que hacer, pero no puede hacerlo. Así es. Pero lo que más me preocupa, y creo que a esta audiencia también, es que las formas del mal no se detienen. Y estamos viendo en estos últimos tiempos cómo se acelera y crecen nuevas formas de hacer el mal. Así que estamos frente a un monstruo terrible que está comiéndose a la humanidad. Y aquí es donde tiene que haber una respuesta más allá de lo que termina en guía, para traerlo, acercarlo a la Biblia, a la palabra de Dios, y qué respuestas puede darnos la palabra de Dios frente a ese avance destructivo del pecado. Eso es correcto. El asunto aquí, José, y es precisamente el tema de mi conferencia hoy, el análisis que vamos a hacer, es que hemos estado de pronto atacando las acciones, o sea, el pecado como tal, las acciones, ¿no? La corrupción, las malas conductas, las mentiras, todo eso, cuando en realidad esos no son más que los resultados o las acciones de una naturaleza interna llamada el pecado. Entonces hay una diferencia muy grande, José, entre el pecado y los pecados. Y de inmediato les anuncio que si ustedes piensan que es lo mismo, pues resulta que no.
En nada se parecen. No me les adelantes nada. No, todavía. Vamos a dejar eso O enlatado. sea, tengo ya ganas de predicar y entonces... Eso lo vamos a dejar enlatado para luego destaparlo. Es verdad, sí, Sí. tienes razón. Pero yo creo que hay que volver hoy en día al capítulo 1 del libro de Romanos. Definitivamente. Romanos impresionante. Hay una descripción increíble allí Impresionante. donde se desnuda esa conducta y cómo Dios la ve y qué Dios va a hacer al respecto. Eso es correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Y es una preocupación para nosotros como predicadores conservadores, digo, de la doctrina, en que se trate de quitar esa palabra fuerte, dura, de pecado, y suavizar las cosas cuando es una realidad que tenemos que enfrentar y de alguna manera cambiar, no a nuestra forma, sino invitar a Dios para que nos ayude en la victoria sobre el pecado. Ese es el mensaje del Evangelio. Precisamente el mensaje del Evangelio tiene como objetivo la concientización del ser humano en cuanto a su naturaleza, pero además de eso el Evangelio le da una respuesta, una salida a esa problemática. Sí. Yo siempre he dicho que la ciencia y la sociedad tiene diagnósticos para todo, pero tiene soluciones. Definitivamente, Son en esa área pañitos de agua tibia, cosas que solamente suavizan pero no resuelven. Eso es correcto. Y yo creo que esta mañana, hermanos y amigos todos, tenemos una conversación interesante, uno de los temas más importantes y un tema registrado en la palabra de Dios, como dije al principio, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y de eso nos va a hablar hoy nuestro invitado, Ali Pacheco. Gracias, José. Bienvenido. Gracias. Qué bueno. Qué bueno. Wow, increíble. Me alegra tanto saludarlos, bendecirlos, poder compartir con ustedes en esta mañana, y estoy convencido de que, como decía Esther, algo está pasando, algo va a pasar y algo va a seguir pasando, porque gloria al Señor, esto no se detiene, esto no se detiene, esto es algo glorioso, maravilloso, lo que Dios está haciendo. Impresionante, porque cuando sobreabunda el pecado, abunda la gracia. Entonces, a medida que todas estas cosas ocurren, pues definitivamente, mire, el gran asunto del pecado. El tema hoy es el pecado, los pecados y el pecador. Señor, gracias porque en esta mañana tu Espíritu Santo, Señor, traerá luz, revelación, iluminación a la mente de aquel que escucha con atención, porque la fe viene por el oír de la palabra, y tu palabra está diseñada para generar fe en el corazón de aquel que oye. Así que te pido que toda distracción queda desactivada ahora mismo. Si hay alguna persona que por algún motivo de dolor, tristeza, angustia, enfermedad, no puede disfrutar y no puede prestar atención, te pido ahora con humildad que tu mano poderosa le toque y llévate todo aquello, Señor, que le impida disfrutar este momento. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Es interesante porque cuando yo digo vamos a hablar del pecado, si usted se mentaliza a que lo sabe todo, de inmediato usted va a cortar el espíritu de la revelación. Cuando yo creo que yo lo sé todo, pues no hay espacio para recibir más. Así que yo les voy a pedir que ustedes abran su mente y su corazón, porque
de pronto este asunto del pecado, primero que es, como decía José, determinante. Es algo por lo que no hemos podido vivir quizás este evangelio de la gracia, no hemos podido entrar a otras dimensiones por algo que llamamos la ignorancia, o sea, no saber algo bien, no comprenderlo, pues hace que nosotros no disfrutemos de ciertos niveles o de ciertos ambientes. Esa ignorancia podría ser de pronto en usted involuntaria, o sea, usted decide no querer saber nada al respecto, o de pronto es una ignorancia involuntaria, a lo mejor, pero el resultado, sea voluntario o involuntario, el resultado son exactamente iguales. O sea, ignorar acerca de este tema trae unas consecuencias, y yo quiero que hoy usted, por favor, lo entienda así. ¿Qué pasa si yo logro entrar en la mente de alguien y le robo, le extraigo una palabra y su significado? Fíjese el ejemplo que le estoy colocando. Imaginemos un electricista. De pronto yo logro entrar en la mente de ese electricista y le remuevo la fórmula BIR, que llamamos, voltaje es igual a la intensidad por la resistencia, que es la fórmula común de donde se desprenden todos los cálculos para hacer los cálculos del vatiaje, para hacer los cálculos de los amperios, para hacer los cálculos de los cables. Supóngase que yo entro en la mente de un electricista y le remuevo esa fórmula. Ya él no la conoce más, no sabe qué significa. ¿Qué ocurre? Que le desestabilizo toda su profesión. De inmediato ese individuo podría tener un buen alicate, podría tener un buen destornillador, pero él no va a poder conectar cosas porque él no sabe que el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Y el desconocimiento de eso lo va a él a paralizar literalmente. ¿Qué ocurre si la palabra pecado no está clara en la mente de nosotros, primero los creyentes, y en el caso de aquellos que hoy nos visitan? Por favor, si usted no tiene claro este concepto, permítame, por favor, con toda humildad, pedirle que esté conmigo, porque yo quiero hoy explicar y hacer un análisis de lo que es el pecado, de lo que son los pecados y quién es el pecador. Entonces, podríamos saber poco o nada al respecto. Fíjense que hay un versículo que a mí me llamó la atención cuando estaba produciendo este mensaje, y es ese versículo que dice: si tu hermano peca contra ti. Ahora, ese vocabulario no se sabe a veces manipular. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa si tu hermano peca contra ti? Cuando Jesús habló este tema, cuando Jesús lo dijo, no lo hizo para que te lleves bien con tu hermano, sino para que cuando te toque atar algo en el cielo obedezca. Porque si usted ve que el resultado de ese versículo es ese. O sea, la idea de la comprensión de cómo actuar cuando tu hermano peca contra ti. Fíjense que simplemente yo le estoy dando un ejemplo de lo que es entender el concepto del pecado. ¿Qué pasa cuando mi hermano peca contra mí? Si yo no sé resolver eso, no voy a tener la capacidad de atar algo en el cielo para que se ate aquí abajo o para que se desate. Cuando la Biblia habla de pecado, no es lo mismo que pecados. Quiero que de inmediato, quizás por eso es que
ha venido la confusión. La gente ha mezclado esas dos cosas. Ahora usted se va a sorprender. ¿Cuánta diferencia hay entre pecado y pecados? Todas las diferencias. ¿En qué se parecen? Casi en nada. Casi en nada, exceptuando la palabra. ¿Sabe la mayoría de los cristianos distinguir? Bueno, ahí está la pregunta. ¿Sabe usted distinguir entre pecado y pecados? ¿Será que el mundo ignora a la iglesia de hoy porque no hemos podido o no hemos sabido manipular correctamente este asunto del pecado? Si tú puedes diferenciar entre el pecado y los pecados, entonces vas a entender salvación. La salvación está íntimamente ligada a esos dos conceptos. Y repito, si el enemigo logra desvirtualizar el asunto, remover la palabra pecado y dejarte la palabra pecados, lo que va a ocurrir es que de pronto podemos ser salvos, nos iremos al cielo sin saber exactamente qué es salvación. Cuando estamos en tinieblas, o sea, cuando alguien no conoce al Señor, llamamos a eso estar en tinieblas espirituales, por supuesto. Alguien que no conoce la luz del Evangelio, la Escritura utiliza un término, está entenebrecido, no puede ver la luz. Esta diferencia de definiciones de pronto no es importante. O sea, la persona no tiene por qué tener una teología concreta. Hoy usted lo va a saber porque se lo voy a explicar. Pero en otras ocasiones, la persona que no conoce al Señor, de pronto no podría tener un conocimiento teológico de lo que es el pecado y los pecados, exceptuando su condición. Pero ese conocimiento es esencial para el que nace de nuevo. Una vez que usted nace de nuevo, debemos entender qué nos pasó. Si usted no conoce aún al Señor en ese nivel, usted cree en Dios, usted de alguna forma tiene una fe en Dios, pero usted está bregando con esa naturaleza del pecado y con los pecados. Entonces, digamos que esa naturaleza o esa condición es algo que nosotros necesitamos definirlas muy bien. Iba a decir algo, se me fue un concepto allí. La clave es ¿no? ¿Qué es el pecado según la Biblia? ¿Y qué son los pecados según la Biblia? Mire esto. El pecado es un poder, una fuerza, una naturaleza. Preste atención. El pecado es una ley, la ley del pecado y de la muerte. El pecado yo lo voy a ilustrar hoy como un motor. Hágase cuenta que un motor de un auto. El pecado es el motor, el auto es usted. El motor que está dentro de todo ser humano, que está allí. Y entonces, ese le da fuerza y poder para que el ser humano cometa pecados. Entonces quiero que desde ya usted vaya notando la diferencia. El pecado es la fuente, el motor, lo que lo origina. Los pecados son las acciones. Y yo le voy a pedir que desde hoy en adelante usted jamás vuelva a confundir las acciones del pecado como mentir o como corromperse o emborracharse, esas son las acciones del pecado.
Pero ese no es el pecado. Si yo brego con eso, si yo tengo una tendencia a tratar de minimizar las acciones, creyendo que estoy atacando el pecado, me encuentro entonces como la famosa ilustración aquella que ustedes conocen, de la señora que limpiaba la tela de araña. Y limpiaba la tela de araña y volvía a aparecer la tela de araña, hasta que alguien le dijo: tienes que matar la araña. La araña es el pecado, la tela de araña, los pecados. Si usted sigue bregando con la tela de araña, van a seguir apareciendo. Es más, van a aparecer más. Mientras más usted brega, no sé si le ha pasado a usted, ¿entiende? Hoy no voy a ver eso. No lo voy a ver, no lo voy a ver, no lo... ¡Ay, lo vi! Porque usted está bregando con el pecado. Ahora bien, mire, con los pecados quise decir. Entonces, el pecado es el motor. Los pecados son el sistema de tracción. El pecado es una naturaleza que está ligada a nosotros mientras estemos vivos. Los pecados entonces son todo ese circo de movimiento para que te subas en la vida y le pongas la velocidad que tú quieres. El pecado es el motor. Ahora tú tienes la capacidad, el pecado te va a dar la habilidad de que arranques en la vida. Esas acciones que ponen en marcha la vida del pecador. Quiero decirte que todos nacemos con esa naturaleza. No hay un solo ser humano, exceptuando Jesucristo, que fue concebido por el Espíritu Santo y nació sin pecado. A diferencia de todos nosotros, los seres humanos, nacemos ya con esa naturaleza. Y déjeme decirte algo, amigo. Lo entienda usted o no, le guste a usted, pueda que a usted no le guste, pero aunque a usted no le guste, como decimos por ahí, aunque usted brinque, tire piedra y patalee, dentro de usted está la naturaleza del pecado. El asunto es que tarde o temprano esa naturaleza, esa fuerza, ese motor del pecado te va a conducir. Llamamos a eso: el ser humano está esclavo. De nuevo, fíjese, lo quiera usted o no, en algún momento de su vida ese monstruo, ese motor se va a activar y tú te vas a ver arrastrado a cometer acciones o a cometer pecados que poco a poco van a comenzar a afectar tu vida. Bien sea tu salud, porque pueden ser pecados contra el cuerpo. Bien sea tu familia, porque comienzas a afectar la vida de tu familia. Comienzas a afectar tu economía. Comienzas a afectar tu mente, tu corazón. O sea, el pecado es corrosivo. El pecado tiene como objetivo destruirte, destruir tu ambiente, destruir tu vida, destruir la sociedad, destruir la familia, destruir las naciones a través de la corrupción, a través de esas acciones mismas que él produce. El asunto con esto es que tú no vas a poder librarte de esa fuerza así tan fácilmente. Vas a requerir de un poder sobrenatural superior, porque la Escritura dice que el pecado es una ley. Entonces fíjese que para que esa ley pueda ser vencida, tiene que entonces aplicarse una ley que sea superior. Entonces ahora la Escritura dice: la ley de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Dale un aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Tiene que venir un poder superior, capaz de cortar, de separar, de cortarle la energía, cortarle la gasolina a ese motor. Y poco a poco ese motor
Y si queda prendido el motor, porque hay algunos que se convierten, nacen de nuevo, pero todavía el motor le queda encendido, póngalo en neutro. No arranque, no arranque. Póngalo en neutro. Entonces, mire, es quitarle el combustible. Cuando se le quita el combustible, se apaga el motor. Entre tanto que el motor está encendido, tenemos que aprender a poner la caja de cambio en neutro. Dile que está a su lado, ponte en neutro, chico. Ponte en neutro. ¿Qué es un no cristiano? ¿Quién es alguien que no ha nacido de nuevo? Escúcheme bien, si hay alguien aquí, me imagino hay personas acá que aún no han tenido esta experiencia del nuevo nacimiento, de nacer de nuevo, de vencer esta naturaleza, una experiencia con el que puede librarte de esa fuerza. Es una persona que tiene un motorazo, algunos tienen un motor grande, y le ponen la quinta y nunca le ponen neutro. O sea, un pecador es una persona que está dándole en la vida. Ese motor llamado pecado te va a ir conduciendo en la autopista de la vida a toda velocidad hasta que te estrelles. ¿Qué es un creyente carnal? Fíjese esto. El creyente carnal es una persona que ha creído, eso se le llama creyente, pero está en la carne aún. O sea, todavía la carne, que es donde radica, porque en la carne se refiere a los sentidos, porque el pecado entró por los sentidos. ¿Entiende? Eva vio, tomó, sentido del tacto, probó, le pareció que era bueno. El diablo le habló, el oído, el diablo le habló, agarra ahí la cosa. El pecado es sensual, no sexual, sensual, entra por los sentidos. Los sentidos están en el cuerpo. Los sentidos son los órganos sensores, por eso se llaman sentidos de sensores. Pero ¿quién realmente es el que ve? El que ve no son los ojos, es usted. Usted utiliza los ojos. Los ojos son simplemente un sensor que le permite a usted mirar el mundo de afuera. Pero dentro de ese cuerpo hay un ser, un individuo que es eterno. Este cuerpo se va a desgastar, se va a envejecer y va a morir. Pero déjame decirte algo. Ese ser que eres tú internamente, ese que ve, ese que oye, que utiliza el oído. Porque alguien cuando se muere, fíjate que tiene los ojos, lo tiene perfectamente bien, tiene sus oídos bien, pero ¿por qué no ve? Si tiene los ojos correctamente, porque lo que veía se fue de allí, ya no está más en ese cuerpo, ese eres tú. El pecado entonces es sensorial, tú estás adentro de ese cuerpo, pero el pecado utiliza los sentidos para que veas, para que escuches cosas. Entonces, el cristiano carnal que estoy definiendo es aquel que aunque ha nacido de nuevo, aún tiene la naturaleza del motor encendido, no ha aprendido a ponerlo en neutro. Dile que está a su lado, ponte en neutro, chico. Entonces, ¿qué pasa? Un cristiano que de repente le mete la primera, ¿verdad? Y va por allá y mira y arranca. Después viene a la iglesia y pone el neutro. ¿Ah? En Apocalipsis define al creyente tibio. Lo define como una persona que está indefinido. O sea, decimos nosotros aquí criollos en Venezuela, una pata aquí, una pata adentro, una pata afuera. O sea, está aquí, pero de repente por ahí, cuando menos lo espera, sale para acá y después vuelve aquí.
Yo sé que de pronto aquí estoy hablando más de uno, porque yo no creo que le esté hablando a los ángeles del cielo. Pero esa es una condición, ¿no? Es un cristiano que aún no ha aprendido a cortarle la gasolina a ese motor. Por eso es importante estas definiciones. Eso es clave que podamos ver eso. El cristiano espiritual, fíjense, es aquel que aunque tiene el motor encendido, porque esa naturaleza va a estar en nosotros por un tiempo, ¿Qué dijo Pablo? Pablo dijo, el pecado, o sea, la naturaleza, que mora en mí, ahí está todavía. Pero ese cristiano ha aprendido a colocar el motor en neutro. ¿Usted me entiende? Usted pudiera ser tentado, usted pudiera ver, usted le pudiera, ganas no le faltan, pero el motor está en neutro, usted no arranca. Entonces, ese es el cristiano espiritual. Todos los seres humanos tenemos esta fuerza y esta naturaleza interna. O sea, si usted pensaba que ser cristiano lo iba a liberar a usted completamente de este asunto, pues no. Fíjese que yo quiero que entiendas esto. ¿Cuál es la diferencia y qué es lo que realmente queremos nosotros aquí definir y alcanzar? Hay tantos motores como seres humanos. Algunos tienen una moto, otros tienen un motor de 4 cilindros, hay otros que tienen otros de 8 cilindros, hay otros que tienen una Fórmula 1, otros tienen unos de 8 cilindros envenenados, son peores. El Evangelio el Evangelio es esto, este mensaje que yo te estoy transmitiendo, esta noticia, este conocimiento, esto es el Evangelio. Eso fue lo que Cristo dijo: vayan por el mundo y prediquen el Evangelio. Eso es lo que yo estoy haciendo aquí, predicándote el Evangelio, concientizándote que tú tienes una fuerza interna llamada el pecado, que hace que tú cometas una serie de pecados. Pues son dos cosas. El Evangelio tiene que ver más acerca de cómo manipular el pecado, más que los pecados. Partiendo del hecho de que, fíjate lo que te voy a decir, de pronto lo que te voy a decir te va a sorprender, pero es la verdad, es la Biblia. El Señor Jesucristo no muere en la cruz por tus pecados. No. Fíjate lo que dice la Biblia. Aquí es donde viene la definición, aquí es donde viene la confusión. La Biblia dice: Dios cargó en él el pecado. O sea, Dios fue a la raíz. ¿Cuántos están con el Señor? Dios fue allí al motor, a la naturaleza. Cristo muere en la cruz por causa de nuestro pecado. Las acciones tienen perdón, eso lo sabemos. La sangre de Cristo perdona. Tú puedes venir al Señor y Él va a perdonar tus pecados. Y aún después de convertirte, pudieras tú cometer pecados y hay provisión. La Biblia dice en Juan: si alguno hubiere cometido pecados, a Jesucristo el justo, Él es fiel y justo para perdonar. Los pecados se perdonan, pero el pecado hay que amarrarlo. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dale aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Entonces, la diferencia básica entre el pecado y los pecados es que, fíjate tú, que la naturaleza misma del pecado podría estar con nosotros allí toda la vida. Llamamos a eso en la Biblia la lucha entre la carne y el espíritu. Porque la carne desea de nuevo volver a lo que ella sabe. Es una lucha, es una constante. Siempre me encanta dar la ilustración aquella de la niña que tenía un cerdito. Y ella tenía un cerdito, ya lo tenía arregladito, bonito. Era un cerdito, un cochinito, un marrano. Aquí tiene tantos nombres ese animal. Y ella lo bañaba, lo tenía limpio. Era un cerdito limpio.
problema es que, aunque ella lo bañaba, no dejaba de ser cerdo. Y ella le pintaba el hocico y le ponía un lacito rojo. Y un día lo sacó a pasear. Y el cochinito nunca en su vida había visto un charco de agua sucia hasta ese día. Él venía tranquilo cuando de repente se le alborotó el cochino. El que está a su lado, oye, no se te alborote el cochino. Entonces se le alborotó el cochino al cerdito cuando vio el charco de agua sucia. No lo pudo resistir, porque este es el asunto del pecado. Es irresistible, por eso se llama tentación. ¿Tú me entiendes ahora? El objetivo del diablo te va a tentar, te va a poner la conchita de mango. Y entonces la naturaleza humana, ¿qué va a hacer? Va a responder. Por naturaleza el cerdo quiere el agua sucia y se metió allí y se enlodó todo. Y la niñita lloraba. ¿Qué te pasa, mija? Es mi cerdito, que miren a dónde se metió allí. Pero esa es la naturaleza de los cochinos, mija. Eso es lo que ellos hacen. Sí, pero yo quiero que mi cerdito sea diferente. Yo quiero que él sea un cerdito limpio. Y, oye, entonces agarraron al cerdito y se lo llevaron a un hospital extraño. Y le hicieron una operación extraña. Hicieron una anestesia, le abrieron, le sacaron el corazón de cerdo y le metieron un corazón de oveja. Oye, cuando el cerdo se despierta, dice, oye, tan raro, porque por fuera era un cerdo, pero por dentro era una oveja. Y le decía, oye, por fuera la carne de cerdo le decía, métete en el charco, métete en el charco. Pero el corazón de oveja le decía, no te metas en el charco, porque tú no eres un cerdo, tú eres una oveja. Pues algo parecido hizo el Señor con nosotros. Nos dio un nuevo corazón. ¿Cuántos dan gloria? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos tienen un nuevo corazón para adorarlo? ¡Óyame! Bueno, de vez en cuando tú pasas por allí y escuchas la pachanga aquella que y se te alborota el cochino. Pero el Espíritu Santo, que es fiel, te dice, no te metas allí, porque tú eres un cristiano, hijo de Dios. ¿Cuánto está? Gloria a Dios. Alabado sea Dios. Wow. Y toda la vida vamos a tener esa lucha. Pero eso, ¿qué la define? ¿Qué define esa lucha? Define a quién tú alimentas más. Si tú alimentas la carne, ¿qué ocurre? Que si la carne está más fuerte, pues la carne va a ganar ese día. Pero si alimentas el espíritu, entonces el espíritu ese día va a ganar. Había un hombre que tenía dos perros, uno blanco y uno negro, los dos eran iguales, y los llevaba a pelear. Pero en una semana la gente apostaba el negro y ganaba el blanco. La otra semana la gente apostaba el blanco y ganaba el negro. Entonces la gente decía, oye, pero ¿cómo es eso? Si los perros son iguales, ¿por qué gana uno una semana y otro gana? Dice, porque es que una semana yo alimento al blanco y dejo pasar hambre al negro. Esa semana gana el blanco. En la otra semana dejo pasar hambre al blanco y alimento al negro. Entonces la semana que tú alimentas a doña carne, esa semana ella gana. Esa semana, por eso es que es bueno, porque aquí tú vienes el domingo y por lo menos te recargas las baterías para comenzar el lunes. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo sé que sales de aquí mañana empoderizado. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El religioso está más enfocado en los pecados que en el pecado. Uno nació en eso, ¿te acuerdas, José? Esther. Se atacaban los pecados, y los adúlteros, y los mentirosos. Yo era uno también, cuando evangelista. Y a veces, una vez llegué por allá, por los valles del Tuy, estoy predicando allá. Y los adúlteros, tienen su esposa, se van con otras mujeres. De repente se levantó un tipo. Oye, la agarraste conmigo. Y yo dije, oye, señor, pero es que yo a usted ni lo conozco. Seguro que mi mujer te dijo. Y yo, no, yo tampoco sé quién es su mujer. Yo no estoy
aquí para señalarte tus pecados. Yo estoy aquí para decirte que hay uno que te puede librar de tu pecado. ¿Cuánto está gloria a Dios? ¿Cuánto está gloria a Dios? Dale aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Del motor. Hoy las autopistas del sistema del mundo son más amplias, lo que hablábamos, José. Ahora hay más oportunidad, se abrieron ahora una serie de ventanas tecnológicas para el pecado. La gente puede correr más, están más potencializados. Te dan un motor, te dan una autopista y ahora te restringen la velocidad. Por eso hay tantas tragedias. Y aquí viene lo que llamamos la ley. Romanos 7:8 es precisamente eso. ¿Qué usa un oficial para ponerte una multa? Pues el anuncio de la ley. La ley viene, eso de no mentirás, no adulterarás, no robarás. Toda esa ley viene para que estés consciente que tienes una naturaleza llamada pecado. La ley fue para llenar a Israel de multas. Versículo 16, el apóstol reconoce el pecado que mora en él. De nuevo, el pecado es el motor. Y unos que le fue dado un motorazo. Los pecados, las acciones cometidas en la vida. La carta a los Romanos es un regalo de Dios. En el capítulo 8, Pablo va a tratar este asunto. ¿Por qué a los romanos? Porque era la capital del imperio. Era importante que esta carta fuera distribuida en todo el imperio. Por eso nos llegó hasta el día de hoy a nosotros. Porque era la capital del imperio. De allí se difundiría. Interesante que cuando usted lee la carta a los romanos, vamos a encontrar que desde el capítulo número 1 hasta el capítulo 5, Pablo habla de los pecados. Fíjense, pero en el capítulo 5:11, a partir de allí, es cuando aparece la palabra pecado. Entonces es impresionante esto. Permítame leer ese versículo. En el capítulo 5, Pablo dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ahora, habla acá de todas esas tribulaciones y paciencia y de prueba. Y cuando ya en el capítulo 11 termina con eso, el versículo 12 dice: por tanto, como el pecado, que aparece la palabra naturaleza, pecado, entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, aquí define Pablo este asunto de la naturaleza misma del pecado. La idea del pecado en nosotros como fuerza y naturaleza es que aprendamos a dominarlo, a manipularlo para poder gobernar el mundo y establecer el reino de Dios en este mundo. No nos debe sorprender cuando alguien comete un pecado, porque para eso hemos sido entrenados. La iglesia debe estar preparada. Es como un doctor que se anula cuando le trae un paciente. No, la iglesia es una clínica. Aquí es donde van a venir los pecadores con toda naturaleza. Si yo conozco y domino la energía eléctrica, la electricidad, entonces puedo ser electricista. La iglesia debe dominar este tema del pecado. Los pecados tienen que ver con una conducta. El discipulado tiene como objetivo cambiar eso. Se llama eso el proceso de santificación, que no es otro que irle cortando la gasolina al motor, desconectándole la batería al motor, para que ese motor poco a poco se vaya apagando.
Ese es el objetivo de la santidad. El pecado es una naturaleza la cual estará en nosotros siempre. En la cruz Cristo pagó el precio y anuló esa acta. Los pecados se perdonan, pero del pecado eres libre cada día. ¿Cuántos dan gloria al Señor? ¿Cuántos dan gloria al Señor? Diga, soy libre del pecado. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Soy libre del pecado. Cada día te vas desamarrando. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Cada día te vas desamarrando más. Y por eso es que cada día vas creciendo. Y las cosas que tú hacías, ya no las haces más. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Porque comienzas a madurar, comienzas a crecer, comienzas a perder el apetito. ¿Cuánto dan gloria al Señor? ¿Cuánto dan gloria al Señor? Aquí hay un refrán muy bonito en Venezuela, que a veces yo lo digo por allá en Gringolandia y la gente no entiende. Cuando hay arroz con pollo, no hay quien coma caraota. Aunque eso a veces no es verdad, a mí me gustan mis caraotas. Pero es una manera de decir que cuando tú comes algo bueno, ¿verdad? Ya lo otro ya no te atrae tanto. ¿Qué pasa cuando tú estás bien alimentado? Después de tú haber comido, te pueden presentar el plato más suculento, ¿cierto? Pero por más hambre y ganas que tú tengas, no le vas a entrar, porque ya estás satisfecho. Cuando tú estás satisfecho en Cristo, no hay tentación que pueda moverte. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Dale aplauso al Señor que vive y reina para siempre. ¡Wow! Impresionante. ¡Qué bonito es eso! Por eso a Dios no los asustan tus pecados. Estimado oyente, escúchame. No hay nada que usted haya hecho que no tenga perdón. Nada, escúcheme bien. Usted puede ser hoy perdonado. Fíjese, no mañana, hoy. Usted pudiera comenzar hoy una nueva vida. Una vida de libertad. Porque aunque la gente piensa que es libre, es esclava del pecado. Porque es una naturaleza que te lleva a cometer pecados. Te lleva a hacer cosas que de pronto ni siquiera tú quieres hacerlas. En algunos casos, algunos se deleitan en el pecado. Llega un momento donde el pecado, pues, trae placer. Pero el pecado a la final trae dolor. La política del enemigo es muy sencilla. El enemigo te va a ofrecer mucho. Realmente, en la práctica, te va a dar muy poco. Y a la final, te lo quita todo. Si tú logras entender eso hoy, entonces puedes entender que tienes que refugiarte en Cristo. Puedes refugiarte en Él porque lo que Él te promete te lo va a cumplir. Y puedes refugiarte en Él porque Él es el único que puede darte un nuevo corazón, que puede darte una nueva naturaleza. Para que a partir de hoy, fíjate, sin tú dejar necesariamente de sentir esas tentaciones, dejarás de ser un pecador. Ahora habrás nacido de nuevo y tendrás un nuevo corazón. Y aunque ese motor quede por allí medio prendido, vamos a hacer todo lo que haya que hacer para enseñarte a cortarle la gasolina a ese motor y a minimizarlo y a ponerlo en neutro. Dígale a su que está a su lado otra vez, dígale, ponte en neutro. Lo que pone en peligro la vida de una congregación no son los pecados de la gente, sino el motor, esa naturaleza. Entonces la idea no es si hago o no hago esto. La idea es conocer cómo muero yo cada día para que Cristo viva en mí. Es lo que llamamos morir al pecado. ¿Se da usted cuenta? Ahora usted entiende esos versículos. Fíjense que no es morir a los pecados. No, es morir al motor. Vamos al motor. Cada día vamos a ir desconectándolo, minimizándolo. Él está allí. A veces ruge, a veces hace y tú, neutro, cálmate. Y más cuando él ruge, hay que ponerle en neutro y irle quitando. Aprovecho ahorita que no hay mucha gasolina por ahí para que usted de esa gasolina no hay, de la otra hay mucha, ¿no? Entonces, discipulado es amar a la gente para que cada día la gracia de Dios se manifieste en ellos.
Póngase en pie un momento, por favor. Romanos 3:23. Quiero que tomemos este momento muy en serio, muy particular. Romanos 3:23 es el famoso versículo: por cuanto todos pecaron, están destituidos. Y esa es la palabra que les quiero dejar como pensamiento final. La palabra destitución significa que el ser humano estaba en una posición de honor, en una buena posición. El ser humano podía dominar la naturaleza, podía hacerla producir, que fue lo que Dios le dijo. Hazla producir, cultiva la tierra, gerénciala, cuídala. Fíjate, gerencia la tierra, no la destruyas. La tierra te dará su fruto, de ella vas a comer. Entonces, fíjese que se habla de productividad. Vas a tener la capacidad ahora de poder gerenciar los recursos. Pero, ¿qué pasó? El pecado se introdujo. Ese elemento nocivo se introdujo en nosotros, los seres humanos. Y lo primero que el pecado hace, fíjate, no es ponerte a beber aguardiente o adulterar o a decir mentiras. La consecuencia más grande del pecado es haber sido destituidos. Una vez destituidos, el ser humano queda a merced de todas estas circunstancias adversas que de pronto usted vive. ¿Sabe por qué? Estás destituido. No estás en la posición que te corresponde como ser humano. Vives aquí, pero estás a merced de una naturaleza llamada pecado, que te lleva a hacer acciones llamadas pecados. Si la primera acción del pecado fue destitución y muerte, porque eso fue lo que ocurrió, y escúchame, la palabra muerte significa separación. Eso es lo que significa. Cuando alguien muere, se separa de nosotros. Se separó, dejó de estar aquí. El ser humano se separó de Dios. Pueda que tú creas en Dios, pero hay una barrera entre tú y Él que se llama el pecado. Mientras esa barrera esté allí, dos cosas, o mejor dicho, tres cosas te ocurren. La primera, estás destituido de tu posición. No estás en tu posición como deberías estarlo. Lo segundo, estás muerto para efecto de Dios. Estás separado de Él. Ojo, no significa que no creas en Él. No significa que de pronto tenga algún tipo de conocimiento. Pero el pecado es una barrera. Y lo tercero, estás a merced de esa naturaleza llamada pecado, que cada día te va a llevar a pecar y a volver a pecar, y vas a querer después más y más, porque el pecado es insaciable. La carne es insaciable e irás de peor en peor. Si eres joven, escúchame. Si eres adulto y has transitado, escúchame. Gente que ha perdido su vida, su salud, su familia, su economía por causa del pecado. Pero ¿qué pasa? ¿Cómo revertimos esto? Entonces ahora entra en acción la ley de vida. Lo primero que hace la ley de vida es eso.
es darte vida. No solamente la promesa de la vida eterna, sino que ahora el Señor te trae vida espiritual. Y ese espíritu que estaba desconectado de Dios cobra vida de nuevo. Y ahora tú comienzas, ahora en la carne tú estás consciente de este mundo, pero en el espíritu comienzas a conectarte con un mundo diferente. ¿Cuánto dan gloria al Señor? Con un mundo poderoso, con un mundo, gloria al Señor, de donde cosas comienzan a ocurrir en tu vida, un cambio. Pero lo más hermoso es que ahora eres ¿qué? Ahora eres restaurado. ¿Cuánto está gloria al Señor? ¡Oh, gloria a Dios! Una de las cosas más maravillosas del perdón es ser restaurados a nuestra posición original. Y ahora en esa posición, si aquí eres productivo, ahora lo vas a hacer más. Si antes eras inteligente, esa inteligencia será ahora espiritual. Si antes tenías sabiduría, ahora tendrás la sabiduría de Dios, porque estarás en el temor de Dios. ¿Cuánto está gloria al Señor? El principio de la sabiduría. Y ahora todo tu ser, todos tus talentos, tus capacidades, tus habilidades y tus suficiencias serán potenciados. Y si antes trabajabas duro y producías, ahora lo harás, pero ahora tendrás a tu lado al Altísimo. Ahora la potencia y los recursos del cielo estarán a tu lado. Oh, has sido restituido. ¿Cuántos de gloria al Señor? Has sido de nuevo posicionado a la posición donde deberías estar. ¡Qué impresionante! El pecado nos destituyó. El pecado nos mató. El pecado nos abrumó. Nos llevó a hacer cosas. Nos mató. Nos volvió insensible. En una ocasión le preguntaron a un predicador: ¿cuánto pesa el pecado? El predicador hablaba del peso del pecado. Y alguien le dijo: ¿cuánto pesa el pecado? Porque yo he pecado mucho y no siento nada. Y el predicador le dijo: si tú a un muerto le pones 100 kilos encima, ¿lo siente? No, así estás tú, muerto en pecados y delitos. Pero cuando tienes vida, ahora comienza a pesarte lo que hiciste. Yo estoy seguro que en este momento, lo siento, el Espíritu Santo está allí redarguyendo tu corazón y te está diciendo: has hecho muchas cosas malas. Quizás te está trayendo no para acusarte, escúchame, no es para apuntarte, no es para agredirte, es para concientizarte, es para que sepas que tú puedes ser mejor, tú puedes ser un mejor papá, tú puedes ser un mejor ciudadano, tú puedes ser un mejor trabajador, tú puedes salir de esa condenación y venir a Cristo. La diferencia entre muchos de los que estamos aquí es que un día decidimos entregarle nuestra vida a Jesús. Cierren sus ojos allí donde tú estás, sin que nadie te moleste. Tú y el Señor. En este momento te voy a pedir que simplemente hagas una oración sencilla, si nunca la has hecho, y que tú le digas al Señor: Señor, yo reconozco que soy un pecador, reconozco que yo he hecho muchas cosas que a ti no te agradan, que de pronto a mí tampoco, o que no le agrada a mi familia, y estoy ya cansado de esto. Quiero cambiar, pero no puedo. Dile: ayúdame, Señor. Quiero hoy entregarte mi vida. Quiero pedirte perdón. Así mismo, dígale:
perdóname, perdóname, perdona mis pecados, ponlo en el pasado y dile, dame un nuevo corazón. Díselo, díselo. Dame un nuevo corazón, Señor. Quiero ser una mujer nueva, un hombre nuevo. Quiero ir a mi posición que me corresponde como ser humano. Ya no quiero vivir en esta dimensión de oscuridad, de tiniebla espiritual. Dile, quiero venir a tu luz admirable. Quiero que me recibas como tu hijo que soy. Recíbeme. Ayúdame. Ayúdame a controlar este motor, este pecado, esta naturaleza que está en mí. Quédate así, por favor. Quiero pedir así con sus ojos cerrados, la congregación, pero las personas que hoy hicieron esa oración por primera vez. Si usted hizo esta oración por primera vez, yo te voy a pedir que vengas acá al frente un momento. Quiero en primer lugar conocerte y quiero que me permitas orar por ti. Quiero hacer una oración para que a partir de hoy esa experiencia que has tenido allí, ven aquí por favor, todo aquel. Dios te bendiga. Qué gusto saludarte. ¿Cómo te llamas? Qué gusto saludarte. Quiero que vengan aquí por favor. Adelante. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto conocerte, mi amor. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Qué bueno verte y saludarte. Hola, mi doñita bella. Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Amiga, ¿cómo estás? Señor te bendiga. Bienvenida a tu nueva vida. Bienvenida al resto de tu vida. Sí, bienvenida al resto de su vida. ¿Cómo se llama usted? Marilu, qué bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Bienvenido a su nueva vida. ¿Cómo estás? ¿Cómo se llama usted? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, ¿oíste? Bienvenido, bienvenido, bienvenido. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Quiero tomarme este momento para saludarles a cada uno, porque cada uno de ustedes si ustedes son importantes para el Señor, imagínense, lo son para mí también. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Me alegra saludar. Qué bueno, me encanta escucharlo. Ya te saludé. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás, preciosa? Gusto verte. ¿Cuántos años tienes? 12 años. Mira, a los 13 años yo le entregué mi vida al Señor. Y menos mal que me alcanzó temprano, porque quién sabe dónde andaría yo. ¿Cómo estás? Te bendiga. Sí, gracias por traer la gente. ¿Cómo estás? Me alegra saludarte, ¿oíste? Ven acá, un abrazo. Dios te bendiga, ¿oíste? Dios te bendiga. Bienvenido a tu nueva vida hoy. Bienvenido al resto de tu vida. Porque ahora es que comienza la vida real de ellos. ¿Cuántos dan gloria al Señor? Ahora es que cuando ellos comienzan, Dios te bendiga. Me alegra saludarte. Me alegra saludarte. Mire, gloria a Dios. ¿Cómo están? Qué gusto saludarte. Qué gusto verte. ¿Cuántos años tienes? 16 años. Wow. Mira, el Señor te ha llamado. De pronto ustedes no entendieron muchas cosas que yo hablé. De pronto sí. Me alegra saludarte. ¿Cómo estás? ¿Cuántos años tú tienes? 13 años. ¡Qué barbaridad! Hola, ¿cómo estás? Me alegra saludarte. Mira, de pronto ustedes no entendieron algunas cosas, pero ustedes han sido llamados por Dios hoy. Y hoy va a ocurrir algo maravilloso. Cierren sus ojos por un momento. Vamos a orar por ustedes.
Y a medida que oremos, ustedes van a sentir cómo la presencia de Dios los va a tocar. Dios es real. Y por mucho tiempo Dios te estaba llamando. Dios te estaba buscando. Extiende sus manos hacia ellos. Bendito Padre Celestial, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor, y venga tu reino, así en la tierra, así como en el cielo. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor. Pero sobre todo, dígalo ahora, perdona nuestras ofensas. Dígaselo, perdona mis ofensas, así como yo perdono al que me ha ofendido. Algunos de ustedes aquí tienen que pedir perdón. Hay personas que les ha hecho daño. Perdónenlos ahora. Dígale, yo perdono a esa persona que me dañó, que me hizo daño. Perdone a aquel que quizás le quitó, le robó. Perdona a aquel que te hizo sufrir. Perdónalo. Sácate eso del corazón ahora. Dile, perdóname, Señor, así como yo perdono al que me ofendió. Quizás tienes algo contra tus padres, te abandonaron o te hicieron daño. Pero en este momento tú lo dices. Sí, Señor, perdóname como yo perdono. Tú también me perdonas. Perdóname, Señor. Padre, yo te pido que ahora, dile, te entrego mi corazón, dile, con tu voz, te confieso, dile, como mi Salvador. Sálvame, dile, sálvame. Con tus labios, dile, sálvame, Señor. Sálvame del pecado, de la muerte. Dile, sálvame. Yo quiero salvarme de esta naturaleza. Quiero ser salvo. Gracias, Señor. Padre, yo declaro que ellos son tus hijos y que nada ni nadie los arrebata de tus manos. En este momento los consagramos para ti. Rompemos todo aquello que el enemigo ha hecho en sus vidas. Toda acción satánica de destrucción, en el nombre de Jesús, lo quebrantamos. Lo quebrantamos y declaramos libertad, porque si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Escúchame, eres libre, eres libre, eres libre de esa culpa, lo que te culpaba, lo que no te dejaba dormir. Eres libre, eres libre, eres libre. Eres libre de aquello que hiciste. Eres libre. Ahora comienza una nueva vida para ti. Una nueva vida para ti. Comienza una nueva jornada en la vida. Comienzas ahora a ser mejor de lo que eras. Mira, mujer, comienzas ahora a ser más productiva que antes. Comienzas ahora a producir con inteligencia, con sabiduría. Puertas que estaban cerradas ahora se van a abrir ante tus ojos. Cosas que no podías ver ahora la verás en el nombre de Jesús. No, sí, tranquilo, que eso viene, ese entendimiento. Vienen tiempos de refrigerio para ti, mujer. Escúchame, tiempos de refrigerio,
tiempos de refrigerio. Aquello que se llevó el saltón, la oruga, aquello que te robaron, será restituido milagrosamente en el nombre de Jesús. Para ti, joven, 13 años, te espera una vida maravillosa en Cristo. Te espera una vida. Dios te ha librado, escúchame, Dios te ha librado de la muerte, te ha librado de la maldad. Había un futuro contra ti malo, perverso, pero hoy el Señor te arrebata de las tinieblas, te arrebata de las manos del diablo y te trae a las manos gloriosas de Jesucristo. Oh, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor que vive. Dale un aplauso al Señor que vive y reina para siempre. Yo quiero que ese comité de bienvenida, por favor, me le den la mejor bienvenida que ellos se merecen. Bienvenidos al reino de Dios. Bienvenidos al resto de tu vida. Gloria a Dios. Dios te bendiga, iglesia. Los amo. Los bendigo. Y declaro la bendición del Altísimo sobre ustedes. Y recuérdense, pongan ese motor en neutro hasta que le corten la gasolina. Dale aplauso al Señor.